Las violaciones graves y sistemáticas a la Constitución Federal puede ser consecuencia que cualquier funcionario público de los tres niveles de gobierno que cometa esa violación a la ley de leyes pueda ser objeto de juicio político en los términos de los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Federal. Me refiero a esta garantía de los mexicanos por la razón de que debido al conflicto que está provocando López de haberse salido con su capricho de mandar el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2024, por venganza logró rebajar o anular 13 fideicomisos al Poder Judicial de la Federación, entre los cuales se establecían derechos sociales como derecho de asistencia médica, pago de pensiones, etcétera, y etcétera. Y López dio tiempo a los diputados para que de inmediato quitaran supuestamente los copetes de privilegios a los ministros de la Corte, llevándose entre las patas, coloquialmente hablando, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que de nada les sirvió hacer manifestaciones y protestas contra ese decreto que anuló 13 fideicomisos y con esa acción del gobierno está logrando atacar la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación, concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese triunfo pírrico de López, y ahora robustecido con el acuerdo de la minuta de los senadores de aprobar esa extinción de los 13 fideicomisos, obviamente va a pasar en segunda sesión a dicha Cámara y finalmente lograrán su atropello, su violación al artículo 123 de la Constitución Federal. Pero lo que hicieron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación fue confiarse del abuso de autoridad de López. Pensaron que no iba a proceder ese decreto y que iba a ser rechazado por los senadores, pero no entienden que estamos viviendo en una dictadura de facto, en donde López tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, y lógicamente no iban a dar reversa ni quitarle una coma siquiera, porque es una venganza política de López contra la Suprema Corte, quien ya con esa restricción, con esa baja de los ingresos del presupuesto para el año que viene, va a acabar con la seguridad jurídica que implica que se imparta la justicia por jueces probos, honrados, de manera pronta y expedita. Pues al haber disminuido el presupuesto, pues obviamente el Poder Judicial de la Federación va a tener la imposibilidad de impartir justicia, de adecuar los locales necesarios para los tribunales laborales. Y en ese contexto, pues lo único que le queda a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación es hacer una acción de inconstitucionalidad
en contra de ese decreto aprobado, que seguramente en la segunda sesión va a ser definitivamente aprobado para mandarlo al Ejecutivo para que proceda a la publicación de ese decreto en el periódico oficial de la Federación. Pues aparte de la acción de inconstitucionalidad, les queda todavía la demanda de juicio político, que tienen que hacerla, porque aunque no va a proceder, pues López tiene el control de las dos cámaras. Sin embargo, es necesario sentar un precedente, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Porque si los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se quedan de brazos caídos, o sea, abriendo la boca, coloquialmente hablando, pues López se va a burlar no solamente de los trabajadores, sino del pueblo en general, porque está logrando su cometido de destruir el último poder de la Unión, que todavía le hacía resistencia como un contrapeso, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta noticia de que ya se aprobó por la minuta de dicho decreto en el Senado, pues sucedió que se realizó el día de hoy en la Cámara de Senadores, así. Con muchísimo gusto, y en efecto hace unos minutos fue ya aprobado el dictamen en comisiones de estudios legislativos y de Hacienda para adicionar el párrafo segundo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que implicaría la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, Lalo, pues segundos antes de que esto se aprobara en el Pleno, se hizo un ajuste en la integración de comisiones. La oposición reclamó ese ajuste porque se integraron 2 legisladores de Morena y sus aliados a las comisiones, y de inmediato se procedió a su aprobación. Lo que sigue ahora, Lalo, es que ese dictamen va a ser turnado a la mesa directiva, que le va a dar primera lectura en cualquier momento en la sesión ordinaria de este miércoles en el Senado de la República, este martes en el Senado de la República. Se va a concluir con esa sesión y se va a abrir una nueva sesión para darle segunda lectura al dictamen y que pueda ser discutido y en su caso aprobado hoy mismo por el Pleno del Senado, para enviarlo, si es que no hubiera ninguna modificación, al presidente de la República para su publicación. Todo esto. Bueno, hoy mismo, ya el 24 de octubre del 2023, se cometió por López otro delito de lesa humanidad: violar derechos humanos y derechos laborales de trabajadores de base del Poder Judicial de la Federación. Ello pues ratifica todos los comentarios que he venido haciendo al subir videos de que estamos viviendo en México una dictadura de facto con fachada constitucional, porque López ya subvirtió el orden constitucional. Se acabó el Estado de Derecho. Aparentemente vivimos todavía en una democracia, pero no es así, porque los hechos dicen más que todas las faramayas que han estado haciendo López y sus diputados y senadores a modo. No nos queda más que exigir a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los que están encabezando una lucha por la defensa de sus derechos, que no tengan contemplaciones, que se vayan al procedimiento de huelga consagrado en el artículo 123 y que paralicen al gobierno para que además promuevan demanda de juicio político. Contra la sinrazón está la ley, y contra la ley no existe más que confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará que ésta brille en todo su esplendor contra los actos autoritarios del dictador de facto Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.